bueno es reunirnos una vez más aquí en un episodio más de la Biblia a la vida. Mi nombre es Charvela, me acompaña Patricia, cariñosamente Patti, y hoy tenemos un nuevo episodio con un nuevo tema que esperamos que sea de bendición para ustedes como lo han sido los anteriores. Sí, amén. Es bueno recordar, Patricia, no sé si lo hacemos desde ya, que los próximos episodios que vamos a tener, vamos a estar estudiando el libro de Ageo. Ay, sí. Así Eso que es como una sorpresita que estamos anunciando. desde ya, y lo vamos a recordar quizá al final. Claro, pero para que estés pendiente de cuando venga ese estudio del libro de Ageo, que la idea es recorrer, ¿verdad? La Biblia juntas, el libro de Ageo juntas. Es corto, un libro corto, Exacto. pero bien, con mucho contenido. Y así iniciamos el día de hoy, Patricia. Sí, tú sabes que, déjame iniciar de una manera jocosa, aprovechando algo que sucedió aquí. Ajá. Antes de comenzar la grabación, y está muy relacionado a este episodio. Buen chiste que yo hice. Charvela tiene un chiste. Pero mira, te gustó, Tiene un porque chiste. tú lo estás diciendo Lo en estoy vivo trayendo, aquí. Lo estoy trayendo. Ah, bueno, Charvela algo aprendió hizo. algo que vamos a aprender todas aquí. Aprender idiomas con Charvela. Vamos a ver, Charvela, enséñanos. Bueno, yo recientemente aprendí una nueva palabra en el idioma quechua porque estuve en Bolivia de visita. Ajá. Y uno de los sermones trató de este tema y yo me aprendí en quechua la palabra queja. Ajá. Y entonces, ¿Cómo se dice la ¿cómo palabra se queja? dice? Se dice queja. Se dice que. Sí, igualito. Y Pero aquí ellos me estábamos, entienden. Si un claro. quechua está al lado mío y yo digo queja, Y él tú dices queja. va a Ya saber. sabemos que con la palabra queja vas a poder comunicarte. Claro, Solamente dirás eso. me estoy quejando por lo menos. Queja. Y eso lo van a entender. Pero bueno, la verdad es que este es justamente el tema que nosotras estaremos conversando en este episodio. Y es un tema muy importante porque la realidad es que la queja, Charvela, muchas veces está muy arraigada en nuestro corazón. Y a veces llega al punto de que está ahí, está presente en nuestra vida de una manera en la que ni siquiera nos damos cuenta. Llegan momentos en nuestra vida donde la queja se convierte en nuestra manera habitual de comunicarnos y sin darnos cuenta estamos quejándonos de absolutamente todo. Nos quejamos del clima, nos quejamos de los hijos, nos quejamos de la ropa, nos quejamos de la casa, nos quejamos, o sea, nos levantamos y la queja es como nuestro alimento y lo que sale de nuestros labios. Y nosotras muchas veces ni cuenta nos damos de que eso es lo que está pasando con nosotras. Como que en automático está saliendo eso ahí. Pero obviamente esto que está saliendo en automático está hablando de algo que viene de nuestro corazón, de una raíz profunda, porque la queja no viene de la nada y tampoco es algo bueno. No es algo que deberíamos decir, bueno, yo soy así, tienes que quererme así. Exacto. Es algo a lo que nosotros necesitamos prestarle atención. 100%. Y es por eso que queremos traer en este episodio este tema sobre la queja. Y nosotras queremos hacerlo desde un pasaje en específico que nos enseña varias cosas muy importantes sobre la queja. Y lo vamos a estar haciendo a través de Éxodo capítulo 16, los versos del 1 al 12. Vamos a ir como recorriendo ese pasaje y viendo algunas cosas que nos enseña ahí con relación a la queja. Bueno, Patricia, entonces para dar un poquito de contexto de dónde se desarrolla la historia del libro de Éxodo, tenemos que recordar que el pueblo de Israel fue oprimido por el pueblo egipcio. Faraón no solamente los forzaba al pueblo a trabajos pesados y cuesta arriba, como quien dice, y abusivos, sino también que hubo un momento donde él pidió que todos los niños fueran matados, muchos de ellos desechados en el río. Pero Dios, en su fidelidad, una vez más, estaba ahí para su pueblo y preservó la vida de uno de esos niños y de forma milagrosa o una orquestación divina, porque yo no creo que la madre sabía que eso iba a resultar tan bien, pero este niño es echado al río y la hermana de Faraón rescata al niño y le pide nada más y nada menos que a la hermana de Moisés, que es este niño, que le diga a su madre que cría a este niño. Y así comienza entonces este joven a ser formado en casa de Faraón y luego, como su raza, ¿verdad? Su descendencia era era israelita. Entonces él obra a favor del pueblo oprimido y se levanta como un líder que eventualmente entonces libera
a este pueblo y Dios oye el clamor de este pueblo y usa a este hombre para liberar a su pueblo de la esclavitud de los egipcios. Entonces nosotros vemos aquí cómo Dios libera al pueblo, usando ahí a su siervo Moisés como líder, ¿verdad? En el medio del pueblo, Dios con hechos increíbles, que la verdad que uno porque está como acostumbrado a leerlo, pero si uno se pone a pensar en las cosas que Dios hizo para mostrarle ahí a Faraón quién él era y los hechos portentosos que el Señor realizó ahí y la manera en la que este pueblo fue liberado, eso debería asombrarnos en todo tiempo y dejarnos boquiabierta de lo increíble que es nuestro Dios. Y entonces el pueblo sale, el pueblo es liberado y Éxodo 16, que es el capítulo que vamos a estar examinando aquí en este episodio, ocurre cuando el pueblo tenía ya 2 meses de haber sido liberado de la esclavitud. 2 meses, 2 meses no es mucho tiempo, o sea, 2 meses es poquito tiempo. Así es. Pero escucha las palabras que nosotros encontramos en el versículo 2 de Éxodo 16 y dice así, escuchen esto. Y toda la congregación de los israelitas murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Los israelitas les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¡Wow! 2 meses de haber sido liberados de la esclavitud. 2 meses de haber sido salvados con grandes hechos de parte de Dios. Y el pueblo lo primero que hace aquí es quejarse, murmurar contra Moisés, murmurar contra Aarón, decir que ellos han sido llevados al desierto para matarlos, o sea, para que ellos se mueran. Ellos están haciendo una acusación contra Dios, ¿verdad? Sí. Y lo vamos a ir viendo esto un poquito más adelante. Pero ellos tenían, Charvela, una visión muy nublada de la realidad, porque mira cómo ellos hablan de Egipto como el lugar donde ellos se sentaban a comer junto a las ollas de carne, se comían hasta saciarse. Y tú oyes eso y tú dices, óyeme, pero es que eso es un panorama increíble, lo que ellos estaban viviendo en Egipto. Ellos tenían un bienestar increíble cuando tú oyes esas palabras. Sí. Pero la realidad era muy diferente a eso que ellos estaban pintando ahí, porque lo que nosotros vemos en el relato del libro de Éxodo y de la situación de todo el pueblo es que ellos estaban completamente desesperados. Ellos estaban clamando a Dios, ellos querían ser liberados porque ellos estaban siendo oprimidos hasta el punto que tú lo mencionaste, que les estaban obligando a matar a sus hijos, a echarlos al Nilo. O sea, ese era el escenario del cual ellos fueran librados. Dios los sacó. Y ahora Dios los saca de este escenario tan horrendo. Ellos están aquí libres y ellos están añorando las supuestas ollas de carne con las que ellos se sentaban a comer hasta saciarse. Y una de las características que nosotros podemos ver con relación a la queja es justamente, una de estas es que la queja olvida. Y nosotros vamos a estar recorriendo y viendo ciertas características de la queja, pero una de esas es eso justamente, la queja nos lleva a olvidar. Y sí, Patricia, déjame tomar eso ahí nuevamente. La queja olvida. Y recientemente oí un sermón de un pastor acerca de la queja y él decía lo siguiente acerca de la queja. La queja es la expresión del descontento, de la insatisfacción. Es la verbalización de la insatisfacción del corazón. A mí me gustó mucho ese concepto porque al final, como todas sabemos, todos los males comienzan en el corazón. Nuestro problema es un problema de corazón, no ni siquiera de pronunciación de palabras. Es algo que se está cociendo dentro y es una insatisfacción que nosotros expresamos y eso toma nombre de queja. Y sí, un corazón dominado por la queja es un corazón, como tú decías, que olvida, un corazón que ha olvidado las bondades de Dios para nuestra vida, que ha olvidado el poder que ese Dios que lo sacó a ellos de la tierra de Egipto tiene. Es un corazón que también pudiéramos decir lleno de ingratitud, porque mira cómo dice el capítulo 14, verso 31. Cuando Israel vio el gran poder que el Señor había usado contra los egipcios, el pueblo temió al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés y su siervo. Esto pasó antes de del versículo que tú habías mencionado. Esta gente, Patricia,
se le había olvidado en este momento donde pronuncian la queja que Dios había partido el mar en dos. Lo que ellos ya habían creído, ¿verdad? En el capítulo Exacto. 14. Ellos olvidaron que Dios tenía el poder no solamente de alimentarlo con ollas y ollas de carne, sino que Él había abierto el mar en dos para que ellos cruzaran. Y ese era un milagro grandioso que hizo abrir sus ojos ante el Señor y comenzar a temerle. Y otra cosa, el corazón quejoso, a lo malo le llama bueno. Y mira, nosotras no somos diferentes. A veces nosotras decimos... bueno, es que yo, en realidad ese trabajo que yo tenía era mejor que este, pero cuando estaba en el otro trabajo... Estaba desesperada. Yo me estaba quejando y estaba diciendo que el jefe era malo, que el salario era malo, y ahora yo anhelo aquello. Entonces se nos olvida, es ingrato, es un corazón que menosprecia lo que Dios le ha dado. Cuando yo me quejo, yo le estoy diciendo a Dios, mira, eso que tú me diste, en realidad a mí no me gusta, o yo estaba mejor antes, o ¿para qué me diste esto? Y una muestra clara es ellos. Este pueblo de Israel dice que comíamos, ellos recordaban, y decía, eso sí se acordaron ellos, sí. Comíamos carne, pero en ese discurso en ningún momento está la oración de que éramos esclavos, estábamos siendo oprimidos, nuestros hijos estaban siendo, llevados a la muerte. No, ellos lo que recordaron fue que comíamos carne, cómo nos sacó Dios de ahí. Pero ese es el corazón ingrato, el corazón quejoso. Y la queja, por último, es expresar lo que Dios está haciendo a mí no me gusta, como dije anteriormente, es olvidar esa palabra de Romanos 8:28 que dice que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Estas personas habían perdido de vista que ese Dios que los sacó de la tierra de Egipto, que abrió el mar, estaba orquestando algo superior a lo que ellos querían en ese momento, algo placentero que ellos deseaban en ese momento, que era comer carne. A ellos se le había olvidado todo lo que Él había hecho, y eso es la queja. Expresar también que lo que Dios está haciendo a mí no me gusta. Es una crítica al obrar de Dios. ¿Para qué tú me sacaste de aquí? ¿Para qué? ¿Por qué ya tú no me das? ¿Por qué ya yo no puedo comer carne? En vez de tener un corazón agradecido y decir, qué bueno que ya no soy esclavo, qué bueno que mis hijos ya no están muriendo. Increíble. Pero así somos, no somos ese muy es nuestro diferentes. corazón, claro. Nosotros somos el pueblo. Uno puede verlo y decir, óyeme, pero qué indignación, eso es increíble. Sí. ¿Cómo es posible? No, espérate, no nos vayamos tan rápido. Porque estamos examinando la reacción aquí del pueblo, el obrar de Dios, pero nosotros no somos Dios, nosotros somos el pueblo. Sí. Ese es el corazón de nosotras también. Y de hecho, nosotras, Patricia, tenemos más información de Dios que lo que tenía este pueblo. Tenemos muchas más razones para ser agradecidos porque hemos visto la obra completa del Señor en la humanidad. Nos falta por ver su segunda venida, pero hemos visto al Cordero en la cruz que murió por mis pecados. Esta gente lo que tenía era una promesa. Entonces, mucho más. Yo creo que quizás nosotras somos hasta peores. Peores que el pueblo. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo. Sí, yo también. Tú sabes, Charola, que hay algo más también que lo hemos venido mencionando de una manera sutil, pero quiero traerlo como de manera directa. Y el pasaje lo deja ver de una manera muy clara, y es el hecho de que nuestras quejas son contra Dios. Oh, sí. Y oye lo que dice en los versículos 8 y 9 de Éxodo 16. Dice, porque el Señor ha oído sus murmuraciones. Y él, oigan lo que dice, contra Él. Pues, ¿qué somos nosotros? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón, dile a toda la congregación de los israelitas, acérquense a la presencia del Señor, porque Él ha oído sus murmuraciones. ¿Cuántas veces ese pasaje, si tú te tomas el tiempo de leerlo completo, Éxodo 16, tú te vas a dar cuenta el énfasis que el Señor hace en dejarles ver al pueblo que Él está oyendo sus murmuraciones? Él está oyendo. Y que sus quejas y sus murmuraciones no son contra Moisés, no son contra Aarón, son contra él. Y Moisés se lo dice claro, pero ¿quién soy yo? O sea, ¿quién soy yo para que tú murmures contra mí? No es contra mí que tú lo estás haciendo. Yo no fui que te liberé, yo no fui que hice lo hecho por ti. Entonces, yo no fui que te traje aquí. Todo esto es por dirección del Señor.
y todas tus quejas son contra Él y Dios las oye, Charvela. Las quejas de nuestro corazón, las quejas que externamos, el Señor las oye y uno piensa que nuestras palabras son al vacío, que nuestras palabras no tienen importancia, pero no nos damos cuenta que cuando nos estamos quejando, en última instancia nos estamos quejando de Dios. Así es. Porque Dios es poderoso, Dios es soberano, Dios orquesta nuestras circunstancias. Él no está ajeno a las cosas que yo estoy viviendo. Y a mí me recuerda mucho esto, Charvela. En el libro de Génesis nosotros encontramos la historia de José, una historia muy conocida. Lo venden sus hermanos, sí. Él cae en agrado ahí delante del faraón, llega a tener posiciones importantes. Y al final, cuando llega la hambruna, que sus hermanos vienen donde él y vienen a buscar qué comer, pues José los va tratando, les va dando, muere el papá de José y los hermanos dicen, espérate, porque se murió el papá de José, entonces ahora José, ahora sí es verdad que él se va a vengar de nosotros por lo que nosotros le hicimos. Y hay un pasaje, Charvela, que a mí me encanta, una línea de algo que José les dice. José les dice, tranquilos, porque no fueron ustedes los que me trajeron aquí, sino Dios. Y esa línea, mira, si nosotros permitiéramos que eso se metiera en nuestra mente y en nuestro corazón, eso cambiaría la manera en la que nosotras viéramos toda nuestra vida. Porque lo que pasó con José fue algo malo, en el sentido de que sus hermanos cometieron pecado, lo vendieron, le hicieron mal. Y José está reconociendo, a pesar del mal que ellos hicieron, no fueron ustedes, fue Dios quien me puso aquí. Y un corazón que logra reconocer eso, es un corazón que no va a estar quejándose. Así es. Pero cuando lo hago contra quien me estoy quejando, es contra Dios, el Dios que está detrás, el Dios que puede cambiar mi situación con tan solo una palabra. Una palabra de nuestro Señor es suficiente para que mi vida completa cambie. Así es. Pero estoy donde estoy porque Dios me tiene ahí y Dios está detrás y Dios es bueno. Y yo necesito recordar eso. Cuando yo me quejo de Dios. Nuestra queja es la voz del corazón descontento con el obrar de Dios. Y eso es algo que nosotras definitivamente no podemos olvidar. Es así, Patricia, y muestra mucho nuestra falta de paciencia, porque si nosotros esperáramos un poco a ver qué es lo que Dios está haciendo, vamos a ver la mano de Dios obrar en medio nuestro. Pero fíjate, es cierto, la queja es contra Dios, pero la queja no se queda aislada entre Dios y yo. No se queda ahí y viaja. Ella sí, le encanta viajar. Le encanta. Es una viajera. Es como una cola de un caballo que va topando todo a su paso. Así es la cola de mi Golden, sí. Y todo exacto, como el perro tuyo que tiene una cola larguísima y anda topando a todo el que le cruza por el lado. Pero así mismo la queja. Y la queja no viaja sola, la queja contagia a los que están alrededor. Porque mira, yo te aseguro que esa murmuración comenzó por un grupito. No lo dice la Biblia, estamos especulando. Pero seguro que pero conociendo nuestra naturaleza pecaminosa, es muy difícil que el 100% de las personas estén todos unánimes y sientan queja, sino que comenzó seguramente con un grupito y ese grupito comenzó a hablar mal de Moisés y de Aarón y comenzó entonces este malestar y ahí tú ves como todo un pueblo es contagiado con una actitud de queja, de murmuración, se contagia también la falta de gratitud, todo eso se pega. Entonces yo no solamente mi agravio es contra Dios, sino también que yo estoy afectando a los demás porque contagio con esa queja. Y una ilustración de eso es en el trabajo. A veces todo el mundo está trabajando bien en la oficina, pero viene alguien que comienza a levantar una semillita de queja con los compañeros. Y el que estaba bien, ya comienza a dudar. Mañana llega molesto porque ya comenzó a ver cosas que no habían, porque alguien despertó ese espíritu de queja, lo cual es pecaminoso. Claro. No es que no nos podamos expresar y decir no me gusta aquello, no me gusta lo otro, pero es que la queja va más allá. Es una inconformidad, es una falta de gratitud, no solamente una observación que yo hago. Y sí, se contagia a los demás. Y lo segundo que te quería mencionar es que la queja no considera al otro. Aquí también se vio afectado el liderazgo, vamos a decir, ante los ojos del pueblo de Moisés y de Aarón. Porque entonces ellos fueron donde estos dos hombres que han entregado su vida para
hacer esta obra para liderar este pueblo necio, que yo sé que la Biblia no ha relatado todo lo que pasó ahí, porque tú, ¿verdad? Resalta lo más importante, pero yo sé que ahí habían personas difíciles como la hay hoy. Claro, exacto. Y yo como esposa de pastor, y tú también, sabes que nosotras estamos lidiando en un cuerpo lleno de pecadores, que es la iglesia, y a veces veo cómo personas se levantan y vienen hacia nosotros no con observaciones, sino con quejas. Ajá. Pasó mucho después del COVID. ¿Por qué no reanudamos los cultos? ¿Por qué no tenemos escuela de niños todavía? Sin saber todo lo que hay Claro, todo lo que ha detrás venido detrás. que Lo nos que... impide a nosotros poder servirle como le servíamos antes, porque todo tiene una explicación. Entonces, a veces remetemos contra el otro sin valorar el trabajo, el esfuerzo que esa persona está haciendo y lo que hacemos es quejarnos, señalar y no contribuimos. Y eso Sí, también habla mucho del estado de mi claro. corazón. Y nos falta mucha compasión, Charvela, Sí, porque no nos detenemos a pensar y a ponernos en el lugar del otro y decir, oye, esto no me gusta, yo sí, lo pienso de una manera diferente, pero déjame yo quizás preguntar. En vez de quejarme, yo puedo sí. ¿Y preguntar. cómo puedo Y hay servir? una actitud diferente, la Sí, actitud de decir, esto está mal, esto no me gusta, a la actitud de decir, ¿cómo puedo yo ayudarte? exacto. Mira, tengo esta idea, ¿tú crees que esto puede servir? Y es Ujú. una actitud completamente diferente y Que es la edifica, actitud del evangelio, claro. la que dice, no cómo tú me vas a servir a mí, sino cómo Ujú. yo puedo servirte a ti. Exacto. Y bueno, que el Es- Señor de verdad que nos ayude no, a y que tener abran ese nuestros corazón. ojos, porque quizás hemos venido. Y hasta hoy quizás no nos habíamos dado cuenta que muchas de estas cosas yo he dañado a otros, yo he Ujú. dañado la reputación de otros, he dañado también el ambiente laboral. Quizá hoy fue que me di cuenta. Sí, Y, claro. y hay una solución para eso. Amén, amén. Y tú sabes, Charvela, que en la medida en la que vamos viendo ese pasaje de Éxodo 16, hay algo aquí que nosotras no queremos que tú pierdas de vista, y es el carácter de Dios reflejado en toda esta Así es. historia. Porque es impresionante, a mí me impresiona la manera en la que Dios responde. Porque yo puedo escuchar a todo este pueblo quejándose y yo me imagino, y a veces yo lo experimento en mi pecado, con mis hijos y la ingratitud que a veces ellos expresan. Y yo lo que quiero es obrar de una manera tan diferente a la manera en la que Dios obra y decirle, Sí. ¿tú crees que esto está mal? Pues déjame mostrarte entonces qué es lo que está mal de verdad, cómo es que tú sufres de verdad. Porque ese es el corazón de Ese es nosotros. nuestro Pero Dios no corazón. es así. Lo que nosotros vemos aquí es un Dios que en medio de la queja lo que hace es extender paciencia y extender gracia. Así Y es oye lo que él. dice el versículo 12, dice, y el Señor habló a Moisés y le dijo, he oído las murmuraciones de los israelitas, háblales y diles, al caer la tarde comerán carne y por la mañana se saciarán de pan, sabrán que yo soy el Señor su Dios. Ujú. Y yo leo eso y yo digo, ¿qué? O sea, espérate, el pueblo se está quejando porque ellos no tienen carne, porque ellos quieren carne y están murmurando y están quejándose contra Dios, contra Moisés, contra Aarón, contra todo el mundo, todo el que aparezca lleva queja. Y Dios, en lugar de castigarlos por su queja pecaminosa, les da carne, les da pan. Ellos se quejan y Dios les extiende gracia. Y es increíble el corazón y la paciencia de nuestro Señor que nosotras podemos ver ahí. El Dios que nosotras tenemos es un Dios que nos bendice Así a es. pesar de A nosotras. pesar de. Es un Dios tan paciente, Charvela. Dios es increíblemente paciente con nosotras. Y yo no sé a ti, pero a mí a veces me pasa que a mí me encanta la paciencia de Dios para mí. Yo amo que Dios sea paciente conmigo, pero con el otro, yo no quiero Jamás. paciencia de Dios para el otro. No. Yo quiero que el Señor haga justicia inmediata, Claro. que el Señor te enseñe, que te discipline, que te muestre. Y la paciencia de Dios, yo nada más la quiero para mí. Ujú. Y Dios aquí muestra que Él es un Dios paciente para con los suyos, no solo para conmigo, para con todos los demás. Así Y es. eso es algo que a mí me sirve tanto para este tema de la queja y cualquier otra área de mi vida, ver la paciencia y la gracia de Dios. Si eso es lo que Dios entrega, Ujú. siendo Él quien es, el perfecto, el santo, el justo, el digno de hacer todo lo que Él quiera, y Él entrega eso hacia un pueblo pecador, ¿qué me queda a mí? Así es. Que yo soy igual que el pueblo o peor que Ujú. ellos también. Sí, totalmente, Patricia. Entonces, si hemos descubierto que nos quejamos, y yo creo que tú y yo también seguimos
en cierta forma quejándonos, Claro. quizás en menor grado, porque Dios ha revelado parte de este material a nuestro corazón hace un tiempo, pero igual yo creo que a veces Sí, eso está ahí, el pecado se sí, asoma. ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y es algo que debemos de hacer constantemente. Bueno, yo te propongo hacer dos cosas. Primero, recordar las bondades, claro, ser agradecida, pero antes recordar las bondades de nuestro Dios. Y a mí me gusta mucho el Salmo 103, cuando el salmista se decía a sí mismo, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y comienza ahí a enumerar todos los beneficios que el Señor ha traído a su vida. Y nosotros tenemos que hacer eso también, comenzar a recordar todas las bondades que Dios ha derramado sobre nuestras vidas para dejar la queja, para que la queja no tenga lugar. Porque si las bondades están presentes, ese asombro que habita en nuestra mente cuando sabemos lo bueno y recordamos lo bueno que ha sido Dios, eso debe de eliminar la queja. Eso como Así que no es. va en un mismo lugar. Claro. Si mi corazón Son y mi boca opuestos. está rebosada de gratitud. gratitud y de recuerdos de su bondad, pues no hay espacio para la queja. Entonces recuerda todo lo que Dios ha hecho por ti, comenzando por la salvación. Porque si tú has confesado a Jesús como Señor y Salvador, Él te ha hecho su hija y te ha perdonado de todos tus pecados. Alguien me preguntaba, me decía, ¿cómo puedo pedir perdón por mis pecados? Yo le decía, y no sentir culpa, me decía. Yo digo, óyeme, acepta el sacrificio de Jesús como tu Señor y Salvador y entrégale a Él esos recuerdos, esa memoria y agradece todo lo que Él ha hecho. Bueno, esa es la primera parte. Y lo segundo es cultivar un corazón agradecido, que esa sea una práctica. Yo no sé cuántas de nosotras se ha sentado. Yo he puesto esa tarea a los hijos míos, pero yo no la he hecho. Pero es bueno sentarse y escribir en un papel todas las bondades que Dios nos ha dado. Y si tú lo haces diario, tú vas a encontrar muchísimas razones para estar agradecidas, hasta porque yo encontré un parqueo cerca de donde yo venía, porque encontré el producto en el supermercado, porque tengo un supermercado a donde ir. Tantas razones todos los días que yo puedo escribir y dar gracias al Señor. Y yo quiero leer el Salmo 100 del 4 al 5. Mira cómo decía el salmista: entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Yo creo que ese debe ser un cántico que debe estar en nuestra boca constantemente. Recordar sus bondades por un lado y por el otro lado ser agradecido con mis labios, pronunciarlo, que mis hijos me vean dando gracias y no quejándome, porque eso sí se contagia rápido. De una vez tuve la actitud en los muchachos contagiosa, pero si ellos me ven dando gracias y siendo, recordando las bondades, ellos van a copiar también y me van a ayudar a quejarme menos en el día. Así es, se van a confrontar. Sí, mami, acuérdate. Mira, Charvela, y para ir cerrando ya en este episodio, es todo esto que tú mencionas es algo que Dios mismo le muestra al pueblo que era necesario para ellos y era necesario en sus vidas, porque el verso 33 del capítulo 16, oye lo que el Señor le dice. Dice, entonces Moisés dijo a Aarón, toma una vasija y pon en ella unos 2 litros de maná y colócalo delante del Señor a fin de guardarlo para las generaciones de ustedes. Tal como el Señor ordenó a Moisés, así lo colocó Aarón delante del testimonio para que fuera guardado. Y nosotros vemos aquí cómo Dios les manda a guardar maná. Ellos tenían una instrucción de que ellos no podían guardar maná. El maná que caía, ellos debían tomar la porción de ese momento y no guardar para después, porque todo lo que ellos guardaban se corrompía. Era la porción de ese momento. Excepto cuando venía el día de reposo, que ahí ellos estaban autorizados a guardar. Correcto. Pero ahora el Señor les dice, guárdalo, pero no para 2 días o 3 días, para las generaciones posteriores. ¿Y para qué era eso, Charvela? Dios le está diciendo, guárdalo para que tú tengas un recordatorio visible. Dios quería que ellos miraran esa provisión de maná y se acordaran de lo que el Señor había hecho, que ellos se acordaran de su Dios, que ellos recordaran lo que el Señor había hecho, la provisión de Dios, la provisión increíble, lo que el maná implicaba de dónde ellos habían salido. Y Dios les manda a guardar esta provisión como un emblema, como un recordatorio del obrar de Dios y de la fidelidad de Dios. Y así como tú mencionabas, nosotros tenemos grandes cosas
que recordar y que ver para tener corazones agradecidos y ver la fidelidad de Dios. Y qué mayor fidelidad que el pan de vida. Nosotros tenemos algo mucho mejor que el maná. Tenemos algo mucho mejor que un maná guardado dentro de un cristal. Tenemos el emblema de la cruz, el pan de vida que se dio a sí mismo por nuestros pecados, que murió en una cruz a nuestro favor, que hoy nos entrega redención, que limpia nuestro corazón y que por él, si nos hemos dado cuenta que tenemos un corazón lleno de queja, lleno de ingratitud, podemos ir delante de él y decirle, Señor, perdónanos. Así es. Y sabemos que porque el pan de vida se entregó a nuestro favor, vamos a encontrar redención y vamos a encontrar restauración. Que el Señor nos ayude y que Dios te bendiga en este caminar en él.